Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a vuestra casa, Android for All. Venimos otra vez con una review de un terminal que, ojo, porque es grande en dimensiones, pero el precio baratico. Aquí la cosa barata, que la cosa no está para rascarse mucho el bolsillo, y en este caso hemos traído un terminal del fabricante Elephone, el modelo G5, no te lo puedes perder. Bueno, pues vamos allá, Carlos, si te parece. Venga. Comenzamos hablando del aspecto físico del terminal de Elephone, que la verdad, como suele ser habitual, no hay muchas novedades en cuanto a diseño. La verdad es que parece que estas firmas, oye, tienen algunas fuentes de inspiración. Digamos que aquí hay dos vertientes de China. Está la vertiente chino, que dice, yo me voy a copiar del iPhone. Son más de California. Más de California Style. Y luego dice, oye, ¿para qué me voy tan lejos si en China ya tengo diseños bastante buenos? Y como veis, se parece muy mucho al OnePlus One, y no solo al OnePlus One, sino del que precede, que es el Oppo. La generación Find, la verdad que son prácticamente un calco. Efectivamente, eso sí, estamos hablando de un terminal bastante grande, como ya os decíamos al inicio de esta review. Concretamente, tenemos 15,5 centímetros de alto, 7,8 de ancho y tan solo 7,5 milímetros de grosor para 157 gramos. Oye, pues de dimensiones no está mal, sobre todo porque han conseguido un terminal fino. Eso sí, el bolsillo va justito. No, va justito, pero el peso la verdad que tampoco no está nada mal. Lo que sí que echamos de menos quizá unos marcos superiores, inferiores, ya hablaremos de ellos, un pelín más conseguidos, pero bueno, como siempre, cuando lleguemos al precio veremos que se le puede perdonar bastantes cosas. Importante, tema de la personalización, un detalle que nos gusta bastante, dos colores disponibles, blanco y negro, e incluso, en este caso nos lo ha dejado la tienda Focal Price y venía incluso con una funda. Oye, un detallito, siempre está bien, te compras un smartphone y te viene ya con una funda de silicona, pues eso que llevas ahí. Evidentemente no lo hemos hablado muy profundamente, pero seguro que vosotros ya lo habéis visto por las imágenes y lo podéis intuir. Este dispositivo está fabricado en plástico, un tacto que, bueno, hemos visto ya muchos otros fabricantes. A mí no me disgusta, Carlos, creo que es bastante afín, ¿no? La gente no queda mal. Han tirado un poco lo seguro, la verdad que no se han mojado demasiado. Si te parece, vamos a pegarle un repasito para ver qué nos ofrece el G5. Parte delantera, como os hemos dicho, se parece muy mucho a OnePlus One. Tenemos el altavoz, los sensores, LED de notificaciones, 3 botones en la parte inferior. Canto derecho, buena ubicación, nos encontramos en un acabado cromado, un botón de desbloqueo. Si nos vamos al otro lado, tenemos el control de volumen, y arriba a abajo, la verdad que no tenemos demasiadas novedades. Lo de siempre, el micro USB en la parte inferior, el jack de 3,5 en la parte superior, lo que podíamos esperar. Y eso sí, si nos vamos a la parte trasera, aquí vemos algunas cosillas que me gustaría recalcar. El símbolo de Transformers. El símbolo de Transformers, que es curioso, que es el logo de Elephone. Cada uno elige el logo que le da la gana, como quiere. No te meta. No me meto. Y tenemos en la parte inferior el altavoz, del que luego hablaremos, y en la parte superior tenemos la cámara con el doble flash LED. Me gustaría recalcar, al menos como un tema anecdótico, que sí que es verdad que la parte esta cromada que tenemos ahora de la cámara, hemos visto que con un poco uso de unos días, semanas, sí que es verdad que ya ha ido perdiendo un poquito y se ha ido rascando. Bueno, un detalle que debemos comentar. Es terminal low cost, como veis, esto simplemente está pintado y se acabará perdiendo el color totalmente, está claro. Terminal chino, y esto prácticamente es como todos lo conocéis, es un terminal que no es de chasis unibody, lógicamente vamos a poder retirar la tapa. Nos encontramos con batería extraíble, la posibilidad de utilizar dual SIM y, como no, slot para tarjetas microSD. Pues tal como comentábamos, en el apartado exterior la verdad es que las novedades son relativamente pocas, y en el interior tampoco veremos demasiadas. Concretamente, terminal chino, pues evidentemente el procesador fabricado por MediaTek, concretamente el quad-core, que corre a 1,3 GHz acompañados de 1 GB de RAM, de 8 GB de almacenamiento interno, de los cuales nos quedarán para nosotros, para las aplicaciones, 1,5 GB. Y también recordar y hacer mucho énfasis el tema del slot, hasta 64 GB para aumentar ahí el almacenamiento. Este es un poco el hardware que llevan prácticamente todos los dispositivos chinos de este tipo de gama de precio. Un dispositivo solvente, ya veremos en las pruebas de rendimiento qué tal se las apaña. Apartado importante, nos hemos llevado una alegría, y es la batería, 3020 mAh. Por norma general, cuando vemos terminales de este tipo, que son bastante grandes, la batería no suele acompañarles. Aquí el iPhone muy bien. Muy bien, la verdad es que es importante, porque como dice Carlos, estamos ante un terminal grande. MediaTek hace buenos procesadores, pero tampoco hacen maravillas a nivel de consumo energético, y creo que dotar de esta buena batería hace que el terminal suba un escalón en toda la valoración completa.
Apartado conectividad, Conectividad, Carlos. importante. Tema importante, aquí no hay muchas novedades. Tenemos lo que esperábamos y no tenemos lo que no esperábamos. Tenemos radio FM, que es algo que yo, por ejemplo, valoro muchísimo. Tenemos OTG, como ya sabéis, metéis un cable, metéis un USB y podéis reproducir una película. Y hay una cosa que nos ha gustado mucho, lógicamente todos tienen Bluetooth, pero no todos tienen la versión 4.0 Low Energy. Decimos esto y le ponemos normalmente bastante énfasis porque si utilizáis un wearable, este es un detalle importante para que la batería del móvil no se vaya al traste. Exacto, ¿y qué no tenemos? Pues lo de siempre en esta clase de terminales, no tenemos conectividad 4G LTE y evidentemente tampoco contaremos con un chip NFC. Toca el turno hablar del software de este teléfono G5 y antes de nada vamos a empezar hablando de la versión que incorpora, concretamente no es la última, pero casi 4.4.2 Android KitKat. Sí, un software habitual, ya lo sabemos, no podemos esperar menos que esta versión. Eso sí, está un pelín personalizado con un tema, no lo notaremos en la interfaz habitual, en el funcionamiento, pero sí que veréis que algunos iconos son un poco distintos. Y oye, Carlos, por primera vez creo que un tema de un terminal chino no es feo, o no demasiado al menos. Esto es curioso y yo creo que quiere decir algo de un poco de lo que quiere representar la marca. Parece una tontería, ves la caja, ves el packaging, ves que está bien hecho, ves el tema, dices, bueno, afortunadamente parece que han puesto un poco de ojo. Cuidar los detalles, ¿no? Ves los fondos de pantalla, que es una chorrada, pero vemos fondos de pantalla de terminales chinos que son horribles. Pues en este caso parece que quieren ir un pasito más allá y ponerle un poquito más de mimo en estas cosas que yo agradezco. Totalmente de acuerdo. Y también se nota, Carlos, ese pasito más allá lo llevan con el tema de los sensores y de los gestos. Hemos estado viendo que tenemos algunas funciones que podemos utilizar con nuestro teléfono. Por ejemplo, podemos pasar la mano por delante de la pantalla y podremos ir pasando las diferentes fotos de la galería. ¿Esto es una novedad? No, lo habíamos visto ya. Pero oye, que un terminal de estas especificaciones, de este precio y venido desde una firma china lo incluya, a mí me parece muy positivo. Y otro apartado que también incorpora algunos terminales chinos es el apartado de los gestos. De una forma muy sencilla lo vamos a poder configurar y decir, pues oye, cuando te dibuje la C, me haces la cámara. Cuando te hago una redonda, envíame la aplicación que yo quiera. Detallitos que nos han gustado. Ahora continuamos y como hacemos habitualmente, hablamos de la pantalla. La verdad es que está siendo un habitual en esta review hablar de que no hay sorpresas. Y la verdad es que aquí sorpresas no hay. Pero es positivo que no haya sorpresas, porque la verdad tenemos una pantalla bastante buena, como es habitual con estos paneles IPS. Vamos por partes, como dijo el Jackie Destripador. Muy bien, no, esta broma la has inventado tú, ¿no? No, esto no en esa ocasión la metía. Vamos a hablar por un poco del tamaño, 5,5 pulgadas. Hay un montón de teléfonos chinos y no chinos que han optado por este tamaño de pantalla. Cada vez la gente quiere displays más grandes. Y como solemos encontrarnos, lógicamente, resolución 720p. A priori diríamos, hombre, nos hemos quedado un poco fríos. Pero como siempre decimos, paneles IPS hay muchos y este está muy bien. Sí, al final yo creo que importa más, lo hemos dicho más de una ocasión, más que la resolución, la calidad del panel, el brillo, el contraste, ángulos de visión. Y la verdad es que esta pantalla se ve francamente bien, evidentemente no roza la excelencia y está lejos de los mejores terminales del mercado, pero tenemos una pantalla muy buena que para un gran público la verdad es que yo creo que no tendrán ningún tipo de problema. Importante, y también nos hemos llevado en este caso un sabor bastante plano, la verdad que tampoco destaca en exceso, es el apartado del audio. Lo primero que vimos es que estaba ubicado en la parte trasera y dijimos, hostia, como siempre ya lo hemos cagado, sí. Cuando la pongamos boca abajo se va a obturar, pero afortunadamente el teléfono tiene una pequeña curvatura que hace que no se tape de forma completa. No, se tapa un poquito, pero no demasiado. La verdad es que el audio en líneas generales es regular, el volumen no está mal, pero la calidad es normalita, así que como siempre vamos con un vídeo y vosotros lo veis. El apartado de la cámara, lógicamente, siempre es un aspecto importante y siempre solemos decir que siempre se tiene que contextualizar con el precio. Pues un terminal que cuesta X hay que ser más o menos duro. Lógicamente, por este precio no podemos esperar nada del otro mundo. Así ha sido, 13 megapíxeles para la trasera. Pues oye, para echar alguna foto y poquito más. Es un buen termómetro la cámara, la verdad es que lo podemos utilizar bastante como termómetro para ver dónde está un terminal y en esta ocasión sí que es verdad que la cámara es muy justita. La resolución está bien, 13 megapíxeles, es incluso buena, pero sí que es verdad que luego a la hora de la verdad las fotografías flaquean muchísimo, lo decimos siempre, ya sé que nos repetimos, pero evidentemente la luz es clave. Cuando no hay luz, las fotografías son malas y cuando hay muy buena luz, pues hagamos fotografías normales. Se pierde cuando hay lo típico, hacer una foto de noche, hay una luz y ahí se pierde totalmente, la sobrepone de una forma brutal. Apartado de la grabación, lógicamente vamos a poder grabar a 1080p, pero como siempre sin demasiados alardes. Y para el apartado del selfie, a priori tenemos una cámara de 5 megapíxeles, que no está nada mal. Eso sí, hemos visto que la interpretación del color se hace la picha un lío.
Ahora pasamos al apartado del rendimiento, uno de los más importantes y del que tenemos que hablar para ver un poquito qué nos ofrece este dispositivo. Lo conocéis ya algunos de vosotros, este procesador MediaTek Quad-Core con 1 GB de RAM, un hardware bastante habitual que vemos que funciona bastante bien para aplicaciones rutinarias, por así decirlo, aunque evidentemente tiene algunas carencias que hemos estado viendo. Hemos podido probar, por ejemplo, el navegador, hemos podido probar aplicaciones de texto y de imágenes y lógicamente tiene potencia suficiente para moverlas sin ningún tipo de problema. Y sobre todo también valoramos otra vez lo que hemos comentado en el apartado de la pantalla. Una pantalla grande se disfruta poder navegar y corre suficientemente bien. Sí, la verdad que sí. Eso sí, como comentábamos anteriormente, por ejemplo, lo hemos estado probando con Google Earth. Sí que vemos algunas carencias, vemos algún retraso en la utilización, una pequeña falta de fluidez, donde se nota que sufre un poquito el smartphone al mover, depende qué aplicaciones. No obstante, yo creo que a nivel porcentual son las menos de las que vamos a utilizar en nuestro día a día. En el apartado de la jugabilidad también, como siempre, hemos probado varios juegos, como podéis apreciar, y no vamos a tener demasiados problemas. Algo que sí que echamos de menos y no afecta demasiado a la jugabilidad, por ejemplo, el Modern Combat quizás sí que tiene algún momento de algún lagazo momentáneo, como la mayoría de teléfonos chinos. Pero aquí sí que notamos quizá el tema de la densidad de píxeles por pulgada, también cuando jugamos. Se ve algo pixelado, pero bueno, no es un teléfono para gamers, pero vas a poder jugar sin ningún tipo de problema. Sí, yo creo que resumiendo un poco podemos decir que este MediaTek Quad-Core con GB de RAM con una resolución 720 como la que tiene el iPhone funciona bien. La mayoría de los usuarios vais a tener una usabilidad más que buena utilizando aplicaciones. Evidentemente no os penséis que esto es una maravilla. Poco a poco nos acercamos al final de la review del Elephone G5 y antes de meternos de lleno con las conclusiones, como siempre, vamos a hablar del precio, un factor importantísimo para dictaminar qué tan bueno es un teléfono. Lo primero de todo, dar las gracias a la tienda china Focal Price por dejarnos el dispositivo para hacer la review y el precio, ojo, 100 euritos. Sí, es clave, como dices, Carlos, para entender un poquito dentro de qué terminal estamos hablando, para saber cuán positivo es un punto, debemos contextualizarlo con el precio y la verdad es que 100 euros es un precio muy económico en los días que corren y no hay demasiados terminales y menos de estas dimensiones. Es complicado y ahora vamos a empezar a decir lo bueno y lo malo, a ver en qué posición queda este G5. Vamos a empezar por el primer punto positivo y es importantísimo, es el de la pantalla. Es cierto que muchos de vosotros diréis, bueno, esto no me sorprende, este tipo de características ya lo he visto, un teléfono grande, 720p, pero como decimos, hay muchas categorías de pantallas y en este caso la seleccionada es muy buena, se ve muy bien. Se ve muy bien, como dice Carlos, la verdad es que en general en la mayoría de condiciones veremos muy bien la pantalla. A mí yo creo que el brillo concretamente se ve especialmente bien y es un apartado relevante. Segundo punto positivo y muy positivo e importante también, la batería. La verdad, tener una batería por encima de los 3000 mAh en esta clase de terminal, es verdad que es grande y cabe, pero es muy importante y nos da una autonomía, oye, que estaréis bastante contentos. Sobre todo porque normalmente le suelen meter 2500 y a correr. Sí, suele ser por ahí, 2500. Y el tercer punto positivo importante es el del software. Lógicamente tiene KitKat, faltaría más, pero nos han gustado los detalles estos que os hemos comentado, los sensores, tenemos los gestos y luego parece una tontería, pero tener fondos de pantalla, tener una política de temas, oye, pues bastante atractivo, son cosas que desde aquí agradecemos. Detallitos, yo creo que esta compañía, Elephone concretamente, cuida los detalles, lo hemos visto en el packaging, lo hemos visto en otros aspectos, los sensores, el software. Y ahora vamos a hablar de los aspectos negativos, porque evidentemente los debe de tener. Y el primero es la cámara. La verdad es que cuando te compras un smartphone de 100 euros, maravillas no harás con la cámara y este terminal no es una excepción. Cámara justita, si hay buena luz, bueno, ahí te salvará, pero a nada que pierdas luz. La verdad es que las fotos muy complicado. Ahí la frase de no se puede pedir perlas al olmo. Exacto, viene mejor que nunca. Está clarísimo. El siguiente apartado negativo no es demasiado negativo, quiero decir, el apartado de la memoria de las aplicaciones, el almacenamiento, 1,5 gigas es muy poquito. Que tenemos slot para SD, vale, que tenemos 8 gigas, vale, pero bueno, es un detalle que se podría haber mejorado. Sí, la verdad que sí. Así que yo creo que hasta aquí llega la review, ¿te parece bien? ¿Lo dejamos aquí? Sí, porque mucha gente dirá, ¿te quieres peinar un poco el tupé antes de...? Quisiera. ¿Sí? El 4G, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el 4G? ¿Por qué no lo ponemos como negativo? Pues porque evidentemente sí que algunos lo podéis pedir, pero evidentemente en un smartphone de 100 euros, pues ya sabemos, somos conscientes de que no puede tener esta conectividad igual que el NFC. Dicho lo cual, Carlos, hemos terminado y yo creo que en valoraciones generales estamos delante de uno de los dispositivos más recomendables
que no supera los 100 euros, dispositivo grande, con buena pantalla, que funciona bien y que cuida los detalles, yo creo que lo voy a recomendar a más de un amigo. Y que tiene muy buena batería. Efectivamente. La verdad que Gracias por puntualizar. Gracias. Estoy siempre ahí. Hay muchos terminales chinos, la verdad que es un poquito difícil aclararse cuál es la mejor alternativa, pero sin duda, si quieres gastarte poco dinero, este teléfono puede ser uno de los principales reclamos. Y ahora, como siempre, que te haya gustado esta review, que hayas pasado un buen rato y que tengas toda la información. Y nada, nos veremos muy pronto, como siempre. Oye, te cuesta poco, nada. lo sabes. No te cuesta nada. Dale al pulgarcito, para arriba, no para abajo. No, para abajo no. Y nada, si crees que te parece interesante y que algún amigo tuyo necesita un smartphone por 100 eurillos, yo creo que le puedes mandar el vídeo del teléfono. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.